11. El señuelo Juremo Pascadadle apoyó la espalda contra la pared, nada más atravesar la puerta de la taberna, y dio un gran suspiro de alivio. Fuera, en la calle, varios de sus compañeros yacían muertos o incapacitados, y algunos otros habían sido llevados a rastras por los brutos de los juglares espías. Juremo dio las gracias a que le hubieran asignado al puesto de guardia para cubrirle la espalda a su grupo de la ciudadela mientras se lanzaba contra el elfo oscuro y el asesinó. Juglares espías, dijo entre dientes, sintiendo la bilis en la garganta. La puerta se abrió de golpe junto a él, y el hombre se replegó dando un chillido. Kinikips el breve entró tambaleándose. Era un pequeño pícaro, esbelto, para lo que suelen ser los halflings, de gran renombre dentro de la organización. Kinikips era un maestro del arte del disfraz, ya que de eso daba clases precisamente en la ciudadela, y a menudo era el halfling que abría la marcha en las operaciones de la ciudadela Heliogabalus. Había pasado casi 2 años, creando su alter ego de niño abandonado. Sin embargo, al ver cómo entraba tambaleándose en el salón, Juremo tuvo la certeza de que el halfling no fingía esta vez. Tenía la camisa desgarrada, y mostraba una brillante mancha de sangre sobre el hombro izquierdo. También había perdido una parte importante del pelo castaño oscuro. Miró hacia Juremo, que a punto estuvo de desmayarse, pero Kinikips era demasiado profesional para delatar a un asociado, ni siquiera con la mirada, de modo que desvió la mirada inmediatamente, y prosiguió su vacilante marcha. No obstante, un agudo silbido rasgó el aire detrás de Kinikips, y un proyectil de lo más infrecuente, consistente en 3 bolas de hierro que giraban en los extremos de 3 cuerdas cortas, pasó rozando al sobresaltado Juremo, y alcanzó al halfling a la altura de la cintura y las piernas. Las bolas se envolvieron en torno al pobre hombrecillo y produjeron un efecto devastador, rompiendo huesos, y dejándolo indefenso. Kinikips cayó al suelo de lado, hecho un guiñapo, retorciéndose de dolor, y quejándose lastimeramente. Las mesas se apartaron hacia los lados cuando los clientes de la taberna se replegaron alejándose de él todo lo posible. Por la puerta, entraron 2 personajes de catadura peligrosa, un elfo y una humana, ambos vestidos de cuero oscuro. Era evidente que había sido el elfo el que había arrojado las bolas, ya que se dirigió decidido a recuperarlas, con la espada de buena factura enfundada sobre la cadera. La mujer llevaba un par de bandoleras llenas a rebosar de relucientes cuchillos arrojadizos que movía, con la misma soltura que su compañero, fruto, sin duda, de toda una vida de entrenamiento. Con brutal eficacia, el elfo desenrolló las bolas, y las liberó, sin andarse con delicadezas, arrancando al halfling otro aullido de dolor. Juremo apartó la vista, y se dirigió hacia la puerta abierta. La mujer lo llamó, pero él bajó la cabeza, y salió presuroso a la calle. Allí se vio bloqueado por un hombre vestido con prendas vulgares y sucias. Juremo trató de abrirse paso, pero con una sola mano el hombre se lo impidió. Juremo lo miró con expresión perpleja, y bajó la vista hacia la mano. Con un sutil movimiento de palanca, y un breve empujón, el hombre hizo que Juremo volviera a entrar trastabillando, y se acercase a la mujer de aspecto peligroso. ¿Qué ocurre? Tartamudeó, mirando a su alrededor con aire implorante. Sin embargo, sus protestas murieron en la garganta cuando miró de frente a la mujer. ¿Es este? Preguntó ella, volviéndose hacia el elfo que tenía detrás. Respondiendo a su pregunta, el elfo se apoyó sobre Kinikips, que estaba allí tirado con la cadera rota, y que reprimió un grito. ¿Es ese? Le preguntó el elfo a Kinikips. El halfling hizo una mueca, y miró hacia otra parte, y lanzó un quejido cuando el elfo hizo presión sobre su cadera. ¿Qué significa esto? Preguntó Juremo al tiempo que se apartaba de la mujer. Otros clientes de la taberna se removieron ante aquella muestra de brutalidad. Ya a Juremo se le ocurrió que tal vez pudieran acudir en su ayuda. La mujer apartó de él la vista, y la dirigió hacia el hombre de aspecto corriente. ¿Es este, gran maestre Cane?, preguntó. El revuelo cesó de inmediato, y un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo se extendió por la taberna. Juremo tuvo que hacer un esfuerzo para no olvidarse de respirar, pero cejó en su empeño cuando el gran maestre Cane se acercó deteniéndose ante él. El monje se lo quedó mirando un buen rato, y aunque Juremo trató de apartar de él los ojos, sintió que algo inexplicable se lo impedía. Se sentía desnudo frente a aquel hombre legendario,
como si Kane lo atravesara con la mirada y llegara directamente a su corazón. «Perteneces a la ciudadela», dijo Kane. Juremo estuvo balbuciendo incoherentemente unos instantes, negando y afirmando al mismo tiempo con la cabeza. Kane se limitaba a mirarlo. El tembloroso asesino tuvo la impresión de que las paredes se cerraban sobre él, de que suelo se abría para tragarlo, y rogó que así fuera. Sabía que lo habían descubierto, ya que la de Kane no había sido una pregunta, sino una afirmación. ¿Y esos ojos? El monje no parpadeaba. Lo sabía. Juremo no intentó echar mano del cuchillo que llevaba a la espalda. Ni siquiera se le pasaba por las mientes una pelea con ese monstruo. Sus sentidos se dispararon en todas direcciones. Su instinto reemplazó a su pensamiento racional. Dio un grito repentino, y de un salto, pretendió llegar a la puerta. Pero no pasó de una pretensión. Un bastón de madera blanca se le apareció en el camino, y le dio un golpe bajo el mentón. Le llegó el sabor dulce y cálido de la sangre que le llenaba la boca, y vagamente sintió que el bastón se le deslizaba por debajo de la axila. No vio a Kane, sujetando el otro extremo, que ahora tenía por detrás del omóplato, pero de repente se encontró en el aire, cabeza abajo, y precipitándose en caída libre. Dio de espaldas contra el suelo, e inmediatamente se incorporó apoyándose en los codos. Eso fue justo antes de que el bastón, aquel mortífero artefacto, lo golpeara en la frente, y lo lanzara otra vez contra el suelo. «Lleva a ambos al castillo», ordenó Kane a sus secuaces. «Este va a necesitar de la atención de un sacerdote, tal vez del mismísimo Fray Dugald», le dijo el elfo que estaba junto al alfil. Kane se encogió de hombros como diciendo que no importaba, lo cual era cierto. La verdad es que los sacerdotes podrían hacer algo para aliviar al pequeño. Puede que incluso fuera capaz de ir andando a la horca por su propio pie. La criatura estaba bien vestida de acuerdo con los cánones de la nobleza de Dámara, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas suscitadas por su evidente origen orco. Además, había dignidad en su porte, y un aire majestuoso, como el de un mensajero real o un maestro de ceremonias de una de las mejores casas de aguas profundas. Aquello no pasó desapercibido para los semiorcos que vigilaban la muralla norte de Palischuk y que observaban la llegada del elegante orco. Andaba con un aire despreocupado a pesar de que varios arqueros lo apuntaban con sus flechas, e hizo una cortés reverencia cuando por fin se detuvo, adelantando un brazo para mostrar que llevaba en la mano un rollo de pergamino. «Bien hallados», dijo en perfecta lengua común, y con un acento que nada tenía que ver con lo que los centinelas podían esperar. Parecía casi un petimetre, y su voz tenía un tono nasal, algo muy poco corriente en una raza conocida por sus narices chatas y anchas fosas nasales. «Os ruego me franqueéis la entrada a vuestra hermosa ciudad, y en caso de que eso no fuere posible, que deis aviso a vuestros jefes». «¿Qué asuntos te traen?», le gritó uno de los centinelas. «Por supuesto, se trata de un pregón, buen señor», replicó el orco, mostrando el pergamino que llevaba en la mano. «Y tengo instrucciones de mi señor de leerlo una vez, y solo una». «Si nos dices de qué se trata, tal vez te dejemos entrar», replicó el centinela. «¿O no? O podríamos llamar a Wingham y al consejo», sugirió el segundo centinela. «¿O no?», añadió el primero. El orco se irguió, se llevó una mano a la cadera, y allí se quedó, con el peso del cuerpo apoyado sobre una pierna. No dio el menor indicio de desplegar el pergamino ni de hacer ninguna otra cosa. «¿Y bien?», le preguntó el primer centinela. «Tengo instrucciones de mi señor de leer este pregón una sola vez», volvió a declarar el orco. «Entonces tienes un problema», dijo el centinela. «No vamos a dejarte entrar ni vamos a molestar a nuestro consejo sin saber a qué vienes». «Esperaré», decidió el orco. «Esperar. ¿Y cuánto estás dispuesto a esperar, tosudo orco de pura sangre?». El orco se encogió de hombros, como si aquello no importase. «Dejaremos que te mueras congelado en el camino delante de la puerta, necio». «Prefiero eso antes que desobedecer a mi señor», replicó el orco, sin la menor vacilación, lo cual hizo que los centinelas intercambiaran miradas de curiosidad y de preocupación. El orco se echó sobre los hombros una rica capa forrada de piel, y se volvió ligeramente para quedar de espaldas al viento. «¿Y quién viene a ser ese amo por quien tan dispuesto te muestras a morir de frío?», preguntó el primer centinela.
El rey Artemis I, por supuesto, respondió el orco. El centinela movió los labios repitiendo el nombre, y se le abrieron los ojos como platos. Miró a sus compañeros, y vio que, también les costaba asimilar aquello. ¿Te ha enviado Artemis Entreri? Por supuesto, que no, buen hombre, replicó el orco. Yo no tengo suficiente importancia como para hablar con el rey Artemis. Quien me ha enviado es el primer ministro, Harlaxle. Los dos centinelas principales se ocultaron tras la muralla. Eso era lo que se proponían los malditos necios, dijo uno. Se han construido un reino. Hay una diferencia entre construirse uno y decir que lo has construido, replicó el otro. ¿Y de dónde habrán sacado al paje? Gion preguntó el primero. Míralo y escúchalo. Uno así no se encuentra por ahí, en una partida de caza. Un tercer guardia se sumó a los dos primeros. Vaya a avisar a Wingham y a los consejeros, explicó. Sin duda querrán ver esto. Echó una mirada por encima de la muralla al inesperado visitante. Y oírlo. No había pasado media hora cuando Wingham, Arrayan, Olger Khan, todos los principales de Palischuk, y también la mayor parte de los ciudadanos se encontraban ya reunidos en la plaza del extremo norte, observando al extraño mensajero que entraba por la puerta de la ciudad. Uno casi esperaría que trajera una estela de flores, le susurró Wingham a Arrayan, que rió por lo bajo a pesar de la evidente gravedad de la situación. Aparentemente, sin hacer el menor caso de los murmullos que suscitaba a su paso, el orco de pura sangre avanzó hasta el centro de la multitud, y, con gran alarde dramático y un juego de muñeca exagerado, desenrolló el pergamino, y lo sostuvo con ambas manos. Os ruego que me escuchéis con toda atención, declamó, oh, buenos ciudadanos de Palischuk, enclavada en las tierras antes conocidas como Baasa. Eso produjo cierta conmoción. Antes, musitó Wingham. Jamás te fíes de un drow, añadió Olger Khan inclinándose por delante de Arrayan, que ya no se reía, para dirigirse a Wingham. El rey Artemis I proclama por la presente que Palischuk y sus ciudadanos mantienen sus derechos plenos e intactos, prosiguió el orco. Su majestad no afirma ningún derecho sobre vuestra hermosa ciudad ni reclama ningún diezmo, ni os niega en modo alguno el derecho de paso por ningún puente, camino o terreno abierto perteneciente al reino de Daerte. Daerte, repitió Wingham meneando la cabeza. Es un nombre drow. Exceptuando, por supuesto, los puentes, caminos y terrenos abiertos comprendidos dentro del propio castillo Daerte, añadió el orco. E incluso allí serán bienvenidos los ciudadanos de Palischuk, que solicitarán la entrada, por supuesto. El rey Artemis no os considera sus enemigos, y es uno de sus más caros deseos que su reino se caracterice por el intercambio justo y la prosperidad tanto de los daertianos como de los palischukianos. ¿De qué está hablando?, le preguntó Olger Khan a Wingham en un susurro. Supongo que de guerra, le respondió el arrugado semiorco que conocía mucho mundo. Esto es descabellado, dijo Arrayan. Jamás te fíes de un drow, volvió a sentenciar Olger Khan. Arrayan miró a Wingham, que se limitó a encogerse de hombros cuando el orco acabó su lectura, recitando una retahíla de títulos y adjetivos del tenor de excelencia, magnífico y extraordinario, para acompañar el nombre del rey Artemis I de Daerte. En cuanto hubo acabado, el orco hizo un giro de muñeca, y soltó la mano que sujetaba el extremo inferior del pergamino, que se enrolló perfectamente. Con un movimiento rápido y elegante, el orco se lo colocó bajo el brazo, y se quedó allí de pie, con una mano apoyada en la cadera. Wingham echó una mirada a un grupo de 3 de los principales de la ciudad, y esperó a que ellos le hicieran un gesto respetuoso, invitándolo a hablar. Una invitación nada infrecuente, ya que los semiorcos de Palischuk a menudo esperaban que el mundano Wingham los asesorara en las cuestiones relacionadas con todo lo que estuviese fuera de sus puertas. Al menos en las cuestiones que no requirieran una respuesta armada inmediata, como solía ser el caso. ¿Y cuál es tu nombre, buen señor?, preguntó Wingham al mensajero. Yo carezco de importancia, fue la respuesta. ¿Quieres que me refiera a ti como orco o como mensajero de Daerte quizá?, preguntó Wingham dando un paso adelante para distanciarse de la multitud y tratar de ver mejor a la criatura. Puedes referirte a mí como quieras ante el rey Artemis I, respondió el orco.
Yo no soy más que los oídos y la boca de su majestad. Wingham miró a los consejeros de la ciudad, que solo le respondieron con sonrisas satisfechas y encogimientos de hombros. Te rogamos que no hagas caso de nuestra evidente sorpresa, dijo Wingham. Rey Artemis. Vaya, no es un anuncio que uno espere todos los días. Más o menos os lo habrá anunciado ya hace 10 días, cuando el rey Artemis y el primer ministro Harlaxle llegaron a caballo a vuestra hermosa ciudad. De todos modos, no disteis crédito a sus palabras. Wingham hizo una pausa pues no quería traspasar ningún límite inadvertido. Recordaba muy bien la batalla que había librado Palischuk con las gárgolas del castillo, y ni él ni los demás querían una repetición de aquella noche mortal. Debes admitir que la reivindicación de Vaasa. Daerte, interrumpió el orco. Vaasa solo debe usarse cuando se habla de lo que fue, no de lo que es. La proclamación de un reino aquí, por un rey y un primer ministro que hasta hace poco nadie conocía en las tierras de la Piedra de Sangre, es algo sin precedentes. Debes reconocerlo, dijo Wingham, evitando cualquier expresión manifiesta de desacuerdo. Y sí, estamos sorprendidos, pues hay otro rey que ha proclamado su derecho sobre esta tierra. El rey Gareth gobierna en Damarak, replicó el orco. No ha proclamado formalmente su derecho sobre la tierra antes conocida como Vaasa, lo único que hizo fue insistir en que se limpiase esta tierra de alimañas, lo que incluía una raza a la que reconocéis como parte de vuestra estirpe, buen señor, por si no lo habías notado. Eso despertó algunos resquemores entre los semiorcos reunidos, y de la multitud incómoda surgieron unos cuantos murmullos airados. Pero es cierto, ¿y vuestra sorpresa no fue imprevista?, prosiguió el orco, y es una reacción menor que la que el primer ministro prevé que encuentre vuestro mensajero cuando viaje a la puerta de Ertiana, antes llamada de Vaasa, y pase por el paso de la Piedra de Sangre hasta la aldea del mismo nombre. Extendió el brazo, y le entregó a Wingham un segundo pergamino con un sello de cera. Todo lo que el rey Artemis te propone, y por supuesto, es también en su propio interés, es que envíes un mensajero directamente al rey Gareth para anunciar el nacimiento de Daerte. Será conveniente para el rey Gareth cesar inmediatamente sus matanzas dentro de las fronteras de Daerte, si quiere mantener la paz entre nuestros territorios. Y sinceramente, terminó el orco con una ampulosa reverencia, esa armonía es el único deseo del rey Artemis I. Wingham no sabía qué respuesta dar a ello. ¿Qué podía decir? Cogió el rollo de pergamino, volvió a mirar el extraño sello que habían hecho, con cierta cera oscura que le era desconocida, y dirigió la vista a los intrigados consejeros. Para cuando volvió la vista, el orco ya se alejaba hacia la puerta norte de la ciudad. Y nadie hizo el menor intento de detenerlo. ¿A que lo has pasado bien?, dijo Harlaxle con una sonrisa sarcástica que no compartió el sionicista. Me picará todo el cuerpo durante 10 días por haber llevado la piel de un orco, replicó Kimuriel. ¿Te sentaba bien? Kimuriel lo miró con el entrecejo fruncido, una muestra de emoción de lo más desusada para un elfo oscuro de carácter tan reservado. Las noticias llegarán con rapidez a Damara, predijo Harlaxle. Es probable que Wingham envíe a Ryan, o a algún otro usuario de la magia para hacer el anuncio. Y, por supuesto, antes de que el camino quede bloqueado por las grandes nevadas. ¿Por qué no esperaste entonces hasta que empezara a nevar?, preguntó Kimuriel. Así le concederás tiempo a Gareth para pasar sin dificultades. ¿Concederle?, preguntó Harlaxle, apoyándose en el parapeto de su castillo. Amigo mío, cuento con ello. No tengo el menor deseo de que ese tonto de Knejic llegue hasta aquí, sin haber encontrado resistencia, y espero que el rey Gareth sea más razonable que el traicionado mago de la ciudadela. Con Gareth será una cuestión política. Con Knejic, ya es algo personal. ¿Por qué viajas con un necio? No puedo pretender paciencia de un humano, replicó Harlaxle. No vive en el tiempo suficiente para ser paciente. Entrer y no ha hecho más que adelantar las cosas. Ya sea ahora, antes de la arremetida del invierno, o en la fría y lluviosa primavera, Gareth pedirá respuestas. Es mejor enfrentarlo con Knejic fuera de nuestras puertas que tener que ocuparse de cada uno de ellos por separado. El sufrimiento de Atrogate por encontrarse en prisión solo se veía mitigado en parte por las grandes cantidades de hidromiel y cerveza que le proporcionaban sus carceleros. Y Atrogate jamás había dicho que no pudiera sublimar, bueno,
La palabra que él usó fue ahogan, pues sublimar estaba un poco fuera de su alcance, su tristeza con una buena comida y algunas jarras de cerveza. De modo que allí estaba, sentado en la dura cama de su pequeña, pero no del todo incómoda celda, llenándose la boca con pan y dulces, y bajándolo todo con una tras otra jarra de líquido, dorado unas veces y moreno otras. Y para pasar el tiempo, entre bocados, tragos, eructos y ventosidades, cantaba sus canciones enanas favoritas, como saltando a la cuerda con las tripas de un orco, y déjate crecer la barba, mujer, o el invierno te congelará los pezones. Reservaba esta última para las ocasiones en que alguna elfa o humana montaba guardia junto a su puerta, y ponía especial cuidado en elevar la voz a un nivel atronador cada vez que llegaba al estribillo que hablaba de sacudirlas por los tobillos para mirar debajo de las faldas. Pero a pesar de todas sus bravuconadas y su cacareada jovialidad, Atrógate no podía dejar de oír los continuos martillazos que llegaban por la ventana, pequeña y alta, de su celda. Una noche de luna llena, cuando ya era tarde, y el solitario guardia que vigilaba la puerta de su celda tenía la respiración acompasada de alguien dormido, el enano colocó su cama contra la pared, y subiéndose a ella consiguió atisbar lo que se veía fuera. Estaban construyendo un cadalso con una larga trampilla, y nada menos que soportes para 7 sogas. A Atrógate se le había comunicado el delito que había cometido contra el rey Gareth, y sabía muy bien cuál era la pena por traición. Y aunque se había mostrado colaborador, y había delatado a varios de los espías de Knejic destacados en Heliogabalus, hombres que en realidad jamás le habían caído bien, ninguno de los representantes de Gareth le había dado a entender que su sentencia podía dejarse sin efecto, o ser reducida siquiera. Pero tenía hidromiel y mucha comida. Se imaginaba que era muy probable que de engordar lo suficiente, pudiera romperse la trampilla por su peso y así se partiría el cuello, y no tendría que quedar colgando e imaginándose el papel que estaba haciendo ante todos los espectadores. Ya había visto aquello varias veces, y pensaba que no sería un final digno para alguien que tantas hazañas había llevado a cabo. Tal vez incluso podría negociar para que mantuvieran su nombre en la placa que había en la puerta de Baasa. Precisamente estaba pensando en eso a última hora de la tarde cuando la puerta de su celda se abrió de golpe, y una figura familiar entró a grandes zancadas. Vaya, Atrógate, hará falta algo más que un invierno en la piedra de sangre para que adelgaces antes de la primavera, dijo Celedón Kearney. Estar delgado es para los elfos, respondió el enano con voz ronca al atractivo granuja que tenía una buena parte de sangre elfa. Son ellos los que necesitan retorcerse y contonearse para esquivar la masa. ¿Y eso no te parece prudente? Va. Bramó Atrógate mientras sacaba pecho, y se lo golpeaba con el puño. ¿Y si en vez de una masa fuera una buena espada elfa? La agarraba y la partiría, y a continuación te cogería la mano, y tiraría de ti para darte un buen abrazo a lo Atrógate. Celedón sonrió abiertamente. O sea que no estás dispuesto a creerme. Continuó. Pues ve y coge tu buena espada elfa. Y trae un arco, y no de los que se usan para disparar. Doblaré tu espada, y tocaré una melodía que te haga bailar antes de darte el gran abrazo. No dudo de que seas capaz de hacer eso, Atrógate, replicó Celedón mientras el enano lo miraba absolutamente intrigado. Tus hazañas en Baasa se cantan a lo ancho y largo de las tierras de la piedra de sangre. Es una pena, y estoy seguro de que el rey Gareth pensará lo mismo cuando llegue esta noche, que alguien tan experto como tú haya tenido que confabularse con tipos como Timosenko. ¿El abuelito? Va, si ni siquiera lo conozco. Con Knejic entonces, y no lo niegues. Va, volvió a bramar Atrógate. No tenéis motivo para colgarme. Colgarte, dijo Celedón Kearney con exagerada incredulidad. Había que reconocer que aquel pícaro era hábil en este juego. Ni hablar, buen enano, jamás nos atreveríamos a hacer tal cosa. No, lo que pretendemos es hacerte un reconocimiento público, honrarte por la ayuda que nos has prestado para capturar a tantos criminales de la temida ciudadela de los asesinos. Atrógate le echó una mirada cargada de odio. Ante semejante amenaza la horca parecía una perspectiva halagüeña. Nada más pensar en un airado Knejic hizo que a Atrógate le corriera un escalofrío por toda la espalda. Incluso puede que se le conceda el título de caballero a Atrógate, héroe de Baasa, y ahora también héroe de la corona en Heliogabalus.
El enano escupió en el suelo. Eres un auténtico miserable. Celedón se rió de él, y ya iba a abandonar la pequeña celda cuando se volvió hacia el enano. Haré que te traigan una escalera con el desayuno, dijo, mirando significativamente a la ventana. Es mejor que tener que arrimar la cama. Hemos preparado una ceremonia para el rey Gareth. Es de justicia. Eso te complace, elfo. Espíritu práctico, buen enano, y decisión. No tenemos celdas suficientes, y no es que las necesitemos realmente en esta ocasión. Antes de continuar guiñó un ojo, y se volvió a medias. Atacaron a un caballero de la orden, un caballero aspirante, para ser precisos. Creo que el caso está muy claro, ¿no te parece? Sabes que las cosas son mucho más complicadas, lo rebatió Atrogate. Sabes lo que sucedió en aquel castillo, y conoces las alianzas que estableció por su cuenta la propia sobrina de tu rey. No sé nada de eso, respondió Celedón con firmeza. Lo único que sé es que es preciso mantener el orden, y que la ciudadela de los asesinos ha sellado su destino. Y vuestra Lady Ellery sigue muerta. Y Gareth sigue siendo el rey. Dicho lo cual, Celedón Kearney salió de la celda, cerrando de un porrazo. Fiel a su promesa, Celedón hizo que le llevaran una escalera a Atrogate esa misma mañana, junto con un abundante desayuno. El enano masticó ruidosamente la comida, tratando de ahogar el sonido de la ceremonia que se celebraba al otro lado de su ventana, tratando de no oír la lectura de los cargos y las exigencias de confesión, muchas de las cuales se hicieron en tono patético y quejumbroso. Va, seguid con vuestra demostración de dignidad, imbéciles, murmuró Atrogate repetidas veces mientras masticaba con más ahínco una crujiente tarta. Sin embargo, el enano no podía negar su curiosidad. Se sentó atraído como una polilla hacia la llama. Consiguió colocar la escalera y subirse a ella justo a tiempo para ver cómo 7 hombres de la ciudadela caían de la plataforma y quedaban balanceándose en el extremo de una soga. Casi todos murieron inmediatamente, Juremo Pascadadle entre ellos, y otros 2. Uno de ellos un alflin al que Atrogate conocía como Kinikips el Breve, el maestro Kinikips. Se debatieron y patalearon un rato antes de quedar totalmente quietos. El maestro Kinikips, pensaba Atrogate mientras volvía a lo que quedaba del desayuno. Maestro de la ciudadela. Atrogate hizo una mueca de disgusto mientras meditaba acerca de las amenazas de Celedón. De repente, y puede que por primera vez en su vida, al enano se le quitaron las ganas de comer. 12. El gato y el ratón guión. ¿Qué debo hacer?, preguntó la mujer, nerviosa, al gran mago. Knejict la miró severamente, y ella se encogió apartándose de él. No le correspondía a ella formular esas preguntas. Al fin y al cabo, las funciones que desempeñaba aquí, en la puerta de Baasa, eran muy simples, y no habían experimentado cambio alguno en 5 años. La mujer se mordió el labio inferior, tratando de reunir el valor para insistir, ya que sabía que, si no lo hacía, se vería en un peligro mucho mayor que el de provocar la ira del mago. Perdóname, señor, balbució, tratando de no decir algo inconveniente, pero están colgando a gente, y hay juglares espías por todas partes. Incluso aquí. Se corre la voz de que están buscando a los nuestros, y haciendo que se vuelvan contra los demás, y a los que no lo hacen les ponen el collar de cáñamo allá en el sur. Los ojos con que la miró Knejict eran totalmente fríos y desprovistos de emoción. A pesar de sus temores, la mujer no pudo sostenerle la mirada, y bajó la vista, adoptando una actitud sumisa y arrepentida. Te ruego que me perdones, señor, fueron sus palabras. Piensa que es una ventaja que no conozcas aquí a nadie contra quien puedas ponerte, le dijo Knejict. Extendió el brazo, y la cogió por la barbilla, obligándola a alzar la cabeza. A la mujer le fallaron las rodillas al mirar el rostro cruel del archimago. Porque nada de lo que esos juglares espías pudieran hacerte sería comparable con la exquisita agonía que te infligirían mis vengativas manos. No lo olvides jamás. Y si te encuentras con la horca alrededor del cuello, trata de adormecerte, de relajarte completamente cuando se te abra la trampilla bajo los pies. Según dicen, es mejor terminar cuanto antes. Pero señor, tartamudeó la pobre mujer. Temblaba de tal forma que de no haber sido por la mano con que Knejict la sostenía por el mentón, habría salido tambaleándose de la habitación.
Neyik la hizo callar colocándole el dedo índice de la mano que le quedaba libre sobre los labios. Hoy me has prestado un buen servicio, le dijo, y jamás nada le había sonado tanto a condena a la nerviosa y aterrorizada mujer. Como siempre, desde que elegiste entrar a mi servicio hace años, agregó haciendo hincapié en su complicidad. Incluso mejor esta vez, prosiguió el mago, que ahora sonreía, lo que le daba un aire todavía más cruel. Soltó a la mujer, y echó mano al cinto, de donde sacó una bolsa en la que tintineaban las monedas. Todo lo que contiene es oro. Por un instante, la codicia brilló en los ojos de la mujer, pero a continuación tragó saliva pensando cómo iba a explicar semejante tesoro, si la cogían los juglares espías. No obstante, cogió la bolsa. Una nube de humo y una tos le anunciaron al rey Gareth y a sus amigos que Melin el Gris había llegado por fin a Heliogabalus. Cosa rara, el viejo hechicero había optado por teleportarse a la sala de audiencias del rey en el Palacio de la Corona, en lugar de hacerlo a su gremio en el otro extremo de la ciudad, que, por lo que respecta a la teleportación, era mucho más seguro. Y, más raro todavía, Emelin no venía solo. Todas las miradas, las de Gareth, Celedón, Cane, Fray Dugald y el barón Dimian Re, se volvieron a mirar a la pareja formada por el viejo hechicero y una bonita joven de cara redonda y plana, y pelo rabiosamente rojo. Bienvenido, Incordio, lo saludó Celedón secamente. Siempre tan oportuno. No fui yo quien os pidió consejo, y eso bastaría para hacer que mis acciones resultaran poco adecuadas desde vuestro punto de vista absolutamente egocéntrico, replicó Emelin. Si todo el mundo escuchara a Maese Kearney, todo el mundo sería perfecto. No es cierto que va aprendiendo, Guión observó Celedón, dirigiéndose a los demás, y volviéndose hacia Gareth. Emelin gruñó, e hizo con la mano un gesto desdeñoso al impertinente, antes de volver a toser. La verdad, a mí, me resulta muy oportuna tu visita, dijo Gareth. Apartó la vista de Emelin, y se volvió hacia su huésped, el barón de Heliogabalus, que desde hará tiempo era un adversario secreto. Según se rumoreaba, Dimian Re, jefe de la baronía más populosa e importante de Damara, tenía cierta conexión con la ciudadela de los asesinos, razón por la cual no sorprendió a Gareth ni a sus amigos que el hombre acudiera esa mañana agitado a su puerta para quejarse de viva voz de las ejecuciones múltiples que los hombres de Gareth estaban llevando a cabo en su hermosa ciudad. Barón Re. El tono de Emelin era frío, y no acompañó sus palabras con una reverencia. Emelin el Gris, respondió Re. Nuestro amigo, el barón ha venido a quejarse de la justicia que hemos traído a esta ciudad, explicó Fray Dugald. Acabo de llegar, se disculpó Emelin. Los juglares espías han encontrado a muchos agentes de la ciudadela, explicó el rey Gareth. Atacaron con descaro a un caballero aspirante de la orden. Ese tal Entreri. Precisamente, respondió Gareth. Pero esta vez a nuestros enemigos se les ha ido la mano. No sabían que el gran maestre Calne y Celedón andaban por aquí, junto con muchos aliados. Y los estáis colgando. Pues bien. Y me pregunto yo, ¿qué puede encontrar de objetable el barón Re en todo esto? ¿Acaso alguna de sus examantes está colgada por el cuello? Más te valdría sopesar cuidadosamente tus palabras antes de decirlas. Gris, dijo Dimian Re, arrancando al archimago un resoplido desdeñoso. Ya ti más te valdría recordar que el único motivo por el cual no te destruí totalmente con la caída de Zheng-Yi fue por consideración al hombre que ocupó el trono antes que tú, le contestó Emelin. La mujer que estaba junto al mago se removió y paseó una mirada inquieta en derredor. Ya basta, Emelin, ordenó el rey Gareth. Y los demás también. Los miró a todos, uno por uno, con severidad, deteniendo por fin la mirada en el furioso varón. Barón Re, Heliogabalus es tu ciudad, es cierto, pero tu ciudad está dentro de mi reino. No solicito permiso para entrar en ella. Y siempre serás bienvenido como mi huésped, mi rey. No soy tu huésped cuando vengo a Heliogabalus, lo corrigió Gareth. Ahí es donde reside tu error. Cuando tu rey viene a Heliogabalus, tú eres su huésped. Eso hizo abrir mucho los ojos a todos los presentes. Y Dimian Re empezó a cambiar nerviosamente el peso de su cuerpo de un pie a otro, como un zorro acorralado contra un muro de piedra al que se acercan los perros velozmente. Y cuando te ofrezco mis recursos,
como en el caso de los juglares espías, para ayudarte a mantener la seguridad de tu hermosa ciudad. Harías bien en expresar tu gratitud. Dimian retragó saliva, y ni siquiera parpadeó. Pero Gareth tampoco parpadeó. Hazlo, y márchate, ordenó más que dijo. Entonces Ree sí que miró en derredor, sobre todo a Kane, y luego a Emmeline, los dos miembros del grupo de Gareth más enfrentados con él. Al menos abiertamente. El rey está esperando, necio. Sonó una voz tonante al fondo de la sala, y todos se volvieron y vieron la figura de Oso de Olwen, amigo del bosque, y al esbelto Riordan Parnet, los dos de los 7 miembros del grupo de Gareth que faltaban, de pie junto a la puerta. ¿A qué esperas?, exigió Olwen, avanzando a grandes zancadas, y con un aspecto de lo más amenazador, pues llevaba en una de las manazas su poderosa hacha taladora. Dile a tu rey lo agradecido que estás, y que toda tu ciudad saldrá a las calles esta noche a celebrar que está mucho más segura desde su llegada. Dimian Ree se volvió hacia Gareth. Por supuesto, mi rey, solo desearía haber sido invitado a las ejecuciones, o que los guardias de mi ciudad hubieran sido informados de las muchas batallas antes de que se libraran en nuestras calles. Y entonces hubieran echado monedas de oro al aire para decidir de qué lado combatir, murmuró Emmeline a la mujer que tenía a su lado, pero lo bastante alto para que todos lo oyeran, lo cual provocó las risitas ahogadas de todos. Excepto de Gareth y, por supuesto, de Dimian Ree, que le echó una mirada asesina. Y habría sido muy interesante ver cuántos de los condenados miraban a su amigo el varón pidiendo clemencia, le espetó Emmeline, sosteniendo aquella mirada desafiante. Basta ya, ordenó Gareth. Estimado varón Ree, te ruego que te retires, y te agradezco tu consejo. Tomamos nota de tus quejas. Y las desechamos, dijo Emmeline, y esta vez fue Gareth quien lo miró furioso. ¿Y durante cuánto tiempo honrarás a mi ciudad con tu presencia, mi rey?, preguntó Dimian Ree con tono excesivamente obsequioso. Gareth miró a Kane, quien asintió. Supongo que ya casi hemos terminado con lo que nos trajo aquí, respondió Gareth. Así es, añadió Emmeline haciendo que Gareth se volviera una vez más hacia él. El mago ladeó la cabeza para señalar a la mujer que había a su lado, y Gareth captó el mensaje. Varón, dijo, y poniéndose de pie, le indicó la puerta con un gesto. Tras una breve pausa, Dimian Ree hizo una reverencia, se volvió y abandonó la sala. Sin esperar siquiera a que se hubiera marchado, todos los amigos se abalanzaron sobre Olwen para palmearlo en la espalda y ofrecerle sus condolencias por la pérdida de Mariabrone el solitario, el explorador que había sido como un hijo para él. Lo averiguaré todo sobre el final de Mariabrone, prometió Olwen. Y yo he traído conmigo a alguien que podría contarte algo al respecto. Dicho esto, Emmeline hizo que los demás se volvieran a mirar a la mujer que todavía se mantenía a un lado. Os presento a la Día Ryan de Palischuk. Es una semiorco, dijo Olwen de buenas a primeras. A continuación carraspeó, y tosió repetidamente como para remediar su poco prudente observación. A Ryan, dijo Gareth. Por favor, estimada señora, aproxímate. Eres bienvenida. Hubiera deseado estar en Palischuk a estas alturas para rendirte los tan merecidos honores, pero me temo que la situación que surgió aquí lo hizo imposible. Tímidamente, Ryan avanzó hacia el imponente grupo, aunque se relajó visiblemente cuando Riordan le hizo un guiño que inspiraba confianza. Nos habían dicho que no tenías pensado viajar hacia el sur, hacia las puertas, comentó Gareth. Y no pensaba hacerlo, buen rey, replicó Ryan en voz apenas audible. Inclinó la cabeza, e inició una reverencia antes de decidirse por otra incómoda inclinación de cabeza. Te ruego que te tranquilices, bella señora, dijo Gareth. Nos honra tu presencia. Se volvió hacia Dougal de Kane. Estamos sorprendidos, añadió, pero no menos honrados. La mirada que Ryan le dirigió a Emmeline, llena de nerviosismo, dio a Gareth y a los demás la clave de que la suya no era una mera visita de cortesía. Hice lo que me habías ordenado, y viajé a las puertas para ver si nuestros amigos Harlaxley y Artemis Entreri se encontraban allí, explicó Emmeline. Y los encontré. ¿En la puerta?, preguntó Gareth. No, ya habían pasado por allí a las pocas horas de la escaramuza de aquí, de Heliogabalus, según parece. Esos dos manejan más magia de lo que pensamos, observó Fray Dugald, y nadie lo contradijo. Hacia el norte,
se interesaron al mismo tiempo Gareth y Celedón. Hacia Palischuk, añadió Gareth. Más allá, dijo Emmeline, y miró a Ryan. Al ver que ella vacilaba, el viejo mago le rodeó los hombros con el brazo y prácticamente la empujó hacia adelante, para que se colocara delante del trono. A Ryan hizo una larga pausa para recomponer sus ideas y después, lentamente, sacó un pergamino que llevaba sujeto por un lazo entre los pliegues de la ropa. Se me ordenó venir aquí para leerte esto, mi rey, dijo en voz baja. Pero no quiero pronunciar las palabras. Dicho esto, le alargó el pergamino. Gareth lo cogió y lo desenrolló, enarcando las espesas cejas con curiosidad, y tras dirigir a sus amigos una breve mirada leyó, para sí la proclamación del reino de Daerte, y del rey Artemis I, y su expresión se volvió sombría. Bueno, ¿de qué se trata?, le preguntó Luena Emmeline. El viejo mago miró al rey Gareth, que pareció sentir la mirada, y por fin, alzó los ojos del pergamino. Movilizar al ejército de la piedra de sangre, a todas las divisiones más importantes. Nos pondremos en marcha en 2 semanas, dijo mirando a sus 6 amigos uno por uno. ¿Ponernos en marcha? Olwen estaba sorprendido, igual que todos los demás salvo Emmeline, que ya había visto la proclama, y Kane, que como cabeza de todos ellos, estaba empezando a entender hasta dónde llegaba esa red. Gareth le pasó el pergamino a Dugald. Léeselo a los demás. Yo voy a rezar. No puedes escapar, te lo aseguro, le dijo Knejict a Kalille, tras presentarse, sin previo aviso en sus habitaciones privadas. Y te aconsejo que, no trates de coger la espada, añadió al sorprender una mirada de la mujer al arma que estaba apoyada en la pared contigua, ni la daga que llevas en la parte trasera del cinturón, la di Kalille. Si haces el menor movimiento contra mí puedo prometerte la más exquisita de las muertes. Supongo que sabes quién soy. Kalille logró articular las palabras, a pesar del nudo que tenía en la garganta. Sí, archimago, dijo respetuosamente, y entonces recordó que debía mirar al suelo. Tú querías matar a Entreri por lo que le hizo a tu amiga, dijo Knejict con naturalidad. Comparto tus sentimientos. Kalille se atrevió a alzar la vista. Claro, que tú abandonaste ese sincero deseo de venganza, muchacha tonta. El archimago suspiró exageradamente. La carne es demasiado débil, declaró, y acarició con la mano la mejilla de la temblorosa mujer. Instintivamente, Kalille se apartó, o lo intentó, pero Knejict hizo un movimiento ondulante con los dedos y un viento que surgió detrás de ella la puso otra vez al alcance de su mano. La semielfa no se atrevió a volver a resistirse abiertamente. Te has convertido en amante de uno de mis enemigos mortales, dijo Knejict negando con la cabeza, y añadiendo burlón unos cuantos chasquidos de lengua. Kalille movió en vano la boca tratando de articular algunas palabras. Tal vez debería incinerarte, musitó Knejict. Dejar que te consumiera un fuego lento, controlado, para que pudieras sentir cómo se te abrasaba la piel bajo la tortura de su calor. He sabido de hombres de gran fortaleza que acabaron balbuciendo como tontos en esas circunstancias tan duras, llamando a sus madres. Sí, es siempre la misma canción. O tal vez, para alguien tan bonita como tú. Bueno, ¿cómo eras antes de que una espada te redujera a una especie de medusa? Hizo una pausa, y lanzó una risotada burlona. Kalille estaba demasiado aterrada para responder, para exteriorizar alguna emoción. Conocía a Knejict, y sabía que nunca amenazaba en vano. A pesar de todo, eres una mujer, continuó Knejict, de modo que tienes una gran dosis de vanidad, sin duda. Así pues, para ti podría reunir a 1.000.000 de millares de insectos que te picaran esa piel tan tierna, y algunos que se metieran por debajo. Sí, tus ojos revelarán tu terror por mucho que te obstines en reprimir tus gritos cuando veas a los escarabajos moviéndose por debajo de tu preciosa piel. Aquello ya fue demasiado para la guerrera. De repente entró en acción, y saltó hacia Knejict con las uñas preparadas para borrarle a arañazos el engreimiento de la cara. Pasó directamente a través de él, y acabó yendo a trompicones. Perpleja, trató de recuperar el equilibrio y la orientación. Dio la vuelta en redondo, centrándose en la imagen que empezaba a desvanecerse. Qué fácil fue engañarte. Le llegó la voz del mago del punto donde tenía su espada. Miró hacia allí, pero no lo vio por ninguna parte.
Estabas tan aterrorizada por la idea de mi presencia que una simple ilusión, y un poco de ventriloquia hicieron que sintieras el contacto de mi mano. Khalije se pasó la lengua por los labios, y cambió la posición de los pies, preparándose para un salto. ¿Crees que puedes coger la espada?, preguntó la voz espectral de Knejic, que parecía venir de muy cerca de su espada. Antes de que el mago hubiera terminado siquiera la frase, Khalije echó la mano hacia atrás, cogió la daga, y la lanzó hacia donde sonaba la voz. Pareció detener su avance apenas un instante antes de seguir su trayectoria con un destello de luz azulada. Entonces quedó en suspenso en el aire, con la empuñadura inclinada hacia abajo como si hubiera hecho impacto en una tela u otro material ligero. Vaya, si es una daga mágica, se burló Knejic. Hasta ha podido con la más débil de mis defensas. Confirmada su posición, Khalije se tragó el miedo, y se lanzó a por su espada. O al menos lo intentó, porque en cuanto inició el movimiento, el archimago se materializó. La daga colgaba inerte, cogida en un pliegue de las ropas de Knejic, que apuntó a Khalije con un dedo del que salió un destello, y de este un dardo que alcanzó a la mujer a la altura del estómago. Mi dardo también es mágico, explicó Knejic mientras Khalije se doblaba llevándose las manos donde había sido alcanzada. Su quejido se convirtió en un gruñido y a continuación en un grito interminable cuando el dardo empezó a inyectarle ácido. He descubierto que las heridas en el abdomen son lo más eficaz para neutralizar a un guerrero enemigo, dijo Knejic, divertido e indiferente. ¿No te parece? La mujer dio un paso tambaleante. Oh, por favor, sigue atacando, valiente guerrera, la incitó Knejic, apartándose y dejando despejado y visible el camino hacia su espada. Con un gruñido desafiante, Khalije se arrancó el dardo con un trozo de intestino. De la herida salió un ácido amarillo verdoso acompañado de bilis, y después la sangre roja y brillante. Arrojó el dardo al suelo y echó mano de su espada. En cuanto sus dedos tocaron la hoja, una descarga eléctrica brotó de ella, y le atravesó el cuerpo, lanzándola de espaldas al otro extremo de la habitación. Trató de apartarse, pero los espasmos le impedían controlar el cuerpo. Se le puso el pelo de punta por la descarga y los dientes le castañeteaban, con tal violencia que se le llenó la boca de sangre, y las articulaciones le temblaban, sin parar produciéndole gran dolor. También se orinó encima, pero el sufrimiento era tan intenso que ni siquiera se dio cuenta. ¿Cómo pudiste sobrevivir a las pruebas de Baasa?, se mofó de ella el archimago, y por el sonido de su voz, supo que lo tenía justo encima. Un aprendiz de primer año podría acabar contigo. Las palabras se desvanecieron al mismo tiempo que la conciencia de Khalije. Sintió que Knejic alargaba la mano hacia abajo, y la cogía del pelo con rudeza. Había pensado que acabaría con ella de una manera convencional, por ejemplo, cortándole el cuello. Solo esperaba que al menos todo acabara pronto, y realmente sintió un gran alivio cuando la oscuridad la envolvió. La caballería pesada fue el primer cuerpo que salió por las puertas hacia las pantanosas tierras heladas de Baasa. Marchaban de a 4 en fondo, separados de a 2 hacia la izquierda y la derecha, y las armaduras de los caballeros y de los caballos relucían con un brillo mate bajo el cielo plomizo. El golpeteo de los cascos se prolongó un buen rato hasta que un escuadrón completo de caballería, 7 filas de 7, hubo formado a cada lado de la puerta. 45 de los jinetes de cada escuadrón eran guerreros veteranos, entrenados en el uso de la lanza, el arco y la espada. Pero en filas alternas, la 1, la 3, la 5 y la 7, había en el centro un hombre vestido de blanco que, al igual que el pectoral de la armadura de metal de los guerreros, llevaba el emblema del rey, el árbol blanco. Estos eran los guerreros de Emelin, los magos del ejército de la piedra de sangre, expertos en magia defensiva, y bien entrenados para mantener a raya las tretas mágicas de cualquier enemigo, mientras los guerreros superiores de la piedra de sangre ganaban la batalla. Los magos, a los que afectuosamente llamaban los desencantadores, gozaban del máximo respeto de los guerreros que los rodeaban. Detrás de la caballería, venía la infantería armada de 10 en fondo, marchando al unísono, y produciendo una cadencia deliberadamente amenazadora al golpear sus masas contra el escudo cada 2 pasos. No se desviaron a derecha ni a izquierda, sino que continuaron su marcha absolutamente recta hasta que 50 filas completas hubieron salido por la puerta. También entre ellos había distribuidos desencantadores,
y pocos magos de la región podrían infiltrar siquiera una sombra de conjuro a través de la red de magia defensiva que protegía a los hombres de armas del rey Gareth. A continuación venían los jinetes, la guardia montada del rey Gareth Dragonsbane, que rodeaba al rey paladín, y a su grupo de 6 consejeros de confianza, entre los que se encontraba el mago más grande de las tierras de la Piedra de Sangre, Emmeline el Gris. El resto de la infantería pesada, otras 50 filas de 10, el alma del ejército de la Piedra de Sangre, venía detrás en apretada y disciplinada formación, repitiendo también la cadencia de masa y escudo. Cuando hubieron salido al campo, la caballería reanudó la marcha, abriéndose y ampliando la línea para proteger debidamente a este grupo central formado por 1100 hombres y mujeres, muchos de ellos hijos de los guerreros que habían luchado con Gareth contra el rey brujo, y también muchos de esos mismos guerreros. Si la infantería era la columna vertebral del ejército, la caballería sus brazos, y el rey Gareth y sus 6 amigos la cabeza, lo siguiente que venía eran las piernas, una segunda fuerza de caballería, con armaduras más ligeras y caballos más rápidos. Eran los hombres de Olwen, exploradores entrenados para actuar con mayor independencia. Y detrás de ellos venía más infantería, la mayoría lanceros con armadura ligera que actuaban como protección para las baterías de ballesteros. Y así seguían apareciendo. Más infantería ligera, batallones de clérigos con carretas llenas de vendajes, caravanas de carretas de avituallamiento, filas de hombres fornidos que cargaban escaleras, caballos que arrastraban arietes y maderos para las torres de asedio. Hombres y mujeres se agolpaban en lo alto de la muralla, contemplando el desfile que durante horas estuvo saliendo de la puerta de Baasa, y cuando por fin se cerraron las grandes puertas, el sol ya empezaba a descender por el oeste, y más de 8000 soldados, lo más granado del ejército de la Piedra de Sangre, marchaban hacia el norte. Me sorprende que Gareth haya actuado de una manera tan rápida y decidida frente a esto, comentó Riordan Parnell a Olwen y a Kane. Los 3 cerraban la formación de Gareth, que era como un diamante engarzado entre las principales filas de la infantería pesada. En eso ha residido siempre su fortaleza, como bien aprendió Senji, replicó Kane. Con gran dolor de corazón, añadió Riordan con una ancha sonrisa. Al de Senji me refiero, aclaró al ver que sus 2 compañeros no sonreían. Mientras que los demás iban a caballo, Kane marchaba a pie, con expresión estoica, como siempre, y su típica mirada de determinación, que en este caso era totalmente adecuada. En el extremo opuesto al de Kane, en su caballo de gran tamaño cubierto con armadura ligera, Olwen iba evidentemente inquieto, y su gran barba negra estaba húmeda en torno a la boca, porque no dejaba de morderse el labio. Sin embargo, observó Riordan, solo tenemos un pergamino. Podría significar muy poco, o quizá nada. Kane hizo una señal con el mentón, e hizo que Riordan mirara a Gareth Dugald y a los 2 magos, Emmeline y a Ryan. La mujer semiorco fue terminante cuando dijo que el castillo había vuelto a la vida, le recordó el monje. Nuestro aprendiz de caballero, y ese elfo oscuro que lo acompaña, andan metiendo mano en los artefactos de Senji. No se puede llamar nada a eso. Cierto, admitió Riordan, pero es suficiente para movilizar al ejército de la Piedra de Sangre, y abandonar Damara en el momento en que hemos declarado abiertamente la guerra a la ciudadela. La ciudadela ha sufrido un serio revés. Empezó a responder Kane, pero Olwen lo cortó en seco. Vale la pena, aunque solo sea para averiguarlo todo sobre la muerte de María Brone, dijo, y como cada una de sus palabras sonó como un ronco rugido, sus compañeros tuvieron la impresión de que iba a usar alguna magia del bosque para transformarse allí mismo en un oso. Riordan pensó que tal vez al caballo del explorador no le gustase mucho la experiencia, pero el bardo se reservó la idea, aunque empezó a componer una canción sobre el tema. Estoy seguro de que esos 2 tuvieron algo que ver, prosiguió Olwen. No, según la información que tenemos, dijo Kane. María Brone salió a explorar por propia iniciativa, y contraviniendo la orden de Eyeri. Es un relato convincente, sobre todo si tenemos en cuenta el gusto por el riesgo de María Brone. Olwen dio un bufido, y apartó la vista. Sus enormes manos apretaron tanto las riendas que se le pusieron blancos los nudillos. Pero bueno, ellos son 2, y probadamente necios. Se apresuró a intervenir Riordan tratando de desviar la conversación de ese tema que evidentemente le resultaba demasiado penoso a su amigo explorador.
aunque anden trasteando con la magia de Senji, tal como revela este informe de Palischuk, y parecen indicar las palabras de las hermanas Dragón, son una amenaza tan importante como para dejar expuestos nuestro flanco y nuestro reino a la venganza de Knejikt Timosenko. Nada está expuesto, lo tranquilizó Kane. La red de los juglares espías está en guardia para repeler cualquier intento de la ciudadela, y en caso de que llegaran a necesitarnos, Emelin puede hacernos volver con un toque de varita mágica. Entonces, ¿por qué no nos trasladó Emelin allí a nosotros 6 dejando a Gareth y a los soldados en su sitio? Porque esta es la oportunidad que nuestro rey ha estado esperando pacientemente para demostrar plenamente su influencia en Baasa, respondió otra voz, la de Celedon Kearney, mientras refrenaba su caballo para quedar a la altura de los otros 3 cuya conversación había estado escuchando. En este caso, el objetivo de Gareth no es el castillo, o al menos, no solo el castillo. Riordan hizo una pausa, y se quedó pensando en aquello. Palischuk, dijo por fin mirando a Kane, que asintió con aire cómplice. Oluen ni siquiera dio muestras de haberlo oído. Está demostrando a las gentes de Palischuk que son vitales para sus designios, y que cuando algo los amenaza, se lo toma tan en serio, como si fuera la propia Heliogabalus la que se encontrase bajo la sombra de Senji, afirmó Riordan siguiendo el hilo de sus pensamientos. La expresión de Celedon y de Kane le demostró que acababa de resolver el acertijo. Por eso es el rey, añadió Riordan reconociendo su error. Espero que cuando volvamos a pasar por la puerta de Baasa, el reino de la piedra de sangre esté entero. Baasa y Damara unidos bajo el estandarte de Gareth Dragonsbane, dijo Celedon. De pronto, a Riordan le pareció que el día era un poco más brillante.